¿cómo están? Soy Alexandra Ramón y el día de hoy hablaremos sobre comunicación, mejorando la comunicación interna, herramientas efectivas para fortalecer la cultura organizacional. Feedback Media News presenta Feedback Talk. Nuestra invitada es Susana Casal, comunicadora organizacional, docente, formadora corporativa y mentora de comunicadores. Cuenta con más de 14 años de experiencia en la gestión y diseño de la comunicación organizacional. En el 2022 fundó Rueda de Auxilio para enseñar a las personas a actuar y comunicarse con una estrategia planteada. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Susana. Espero que estés súper bien. Muchísimas gracias a vos por invitarnos a este espacio. No, gracias a ti nuevamente. Así, sin más revuelo, cuéntanos un poquito más de ti. Yo sé que he contado un poquito de tu experiencia, pero algo súper resumido para que los chicos que nos están viendo en estos momentos sepan un poquito más de quién eres tú y quién es Rueda de Auxilio. Perfecto, sí, cómo no. Bueno, a ver, yo trabajé 16 años en el mundo organizacional, en una multinacional, una empresa muy grande. Hice toda mi carrera de crecimiento en el mundo de la comunicación interna dentro de un área de recursos humanos, con lo cual fui nutriéndome, fui aprendiendo, fui desafiándome en ese mundo corporativo, navegando por allí. Y en el 2022, como decías, creé mi consultora que en principio estaba enfocada como a comunicadores organizacionales para que ellos también potencien y evolucionen su forma de hacer las cosas, ganando impacto tanto organizacional como seguir enamorados de su carrera, ¿no? De la vocación, de sentir que lo que hacemos sirve, de sentir que lo que hacemos importa. Y lo que fui descubriendo en este camino es que esa misión o ese propósito no solamente aplica al mundo de comunicadores, sino que en el mundo igual de personas, ¿sí? De la gestión de personas, es un desafío compartido. Así que cada vez empiezo como a abrir más mi universo de personas que les puede servir este mensaje, ¿no? Que les puede servir trabajar con impacto, trabajar pensando en el resultado que queremos, en el objetivo, diseñar estrategias sólidas para que nos llegue a esa meta y no simplemente hacer cosas en automático, ¿no? Porque lo venimos haciendo, porque se hace así, que termina carcomiendo un poquito de esta vocación que tenemos, aburriéndonos. Afortunadamente, digamos, siento que es mi granito de arena porque ya han pasado más de 40 mentorados, digamos, por mis mentorías uno a uno, con lo cual evidentemente era algo que estábamos necesitando y me alegra, bueno, tener ese rol, digamos, ese propósito hoy cumpliéndose. No, claro que sí. Nuevamente, muchísimas gracias, Susana. La labor que haces es inimaginable. Obviamente, como tú dices, era algo que se necesitaba. Y ahora sí, nuestra primera pregunta. Cuéntame, ¿qué papel juega la comunicación interna en el fortalecimiento de la cultura organizacional? ¿Y cómo puede impactar en el desempeño de los empleados? Bien, yo creo que la comunicación interna es un producto de la cultura, o sea, es parte de cómo nos comunicamos, es parte también de nuestras formas culturales. Cuando uno analiza si comunica una empresa, si no, qué es tan agenda, que no, qué tan burocrática es su forma de comunicar o no, todas esas cosas nos hablan de la cultura. Entonces, en cierta forma, están muy imbrincados, están muy, muy de la mano. Cambiando la comunicación, también cambiamos la cultura y no podemos cambiar la comunicación si no cambiamos la cultura. O sea, están muy, muy relacionados. Y por otra parte, la comunicación es un vehículo de transformación y de cambio, porque si empezamos a promover cambios dentro de la organización, es a través de la comunicación, es a través, por supuesto, de los procesos, de la formación. Hay un montón de cosas que también impactan en el cambio cultural, pero la comunicación, sin dudas, es un eje rector. Respecto del desempeño, yo creo que ahí empezamos a diluir un poquito más el impacto directo, ¿no? Yo creo que cultura y comunicación tienen un impacto directo. En cambio, en el desempeño, al menos si entendemos la comunicación interna como esa comunicación organizacional que sale de los canales, no son los correos los que van a impactar para mí en el desempeño de las personas. Sí, sí entendemos, por supuesto, la comunicación ya en un sentido más amplio, donde entran los líderes, donde entra la comunicación con sus compañeros, donde entra la comunicación de procesos de cómo hacemos las cosas. Ahí sí creo que tiene un impacto hiperdirecto en el desempeño, pero no tanto si lo entendemos solamente con esa mirada de, bueno, los correos que manda el área de comunicación.
Esa es mi mirada. Y ahora sí, nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son las herramientas digitales más efectivas, en tu opinión, para mejorar la comunicación interna dentro de una organización moderna? Bien, eso es una pregunta creo que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué canal es más efectivo? Y mi respuesta a partir de la experiencia con distintas organizaciones es que eso lo marca la empresa. Es decir, no en todas las empresas funcionan los mismos canales. En las encuestas, en los datos que nos dicen del sector, dicen que el mail sigue siendo la principal herramienta que prefieren y que usan los colaboradores, sea moderna o sea no moderna. Entonces digo, ¿hasta dónde una cultura puede habilitarse a usar otros canales digitales, ¿sí? Como WhatsApp, porque su tamaño lo permite, su cultura lo permite, los medios que utiliza, la administración, ¿no?, de la comunicación lo permite? Entonces yo creo que hay que ser muy atento ahí a no replicar fórmulas mágicas, ni tendencias, ni porque lo hace otra empresa, copiar y pegar en la nuestra, pero sí estar muy atentos, por supuesto, a lo que va saliendo, a lo que van haciendo otros, darnos la chance de probar, de considerar, ¿no? Y de decir, bueno, mira, ¿qué podemos innovar acá? Pero siempre respetando mucho también los bordes y como hablamos de la cultura, ¿no? Hasta dónde podemos ir transformando paulatinamente a las empresas para que innoven, se modernicen y adopten canales, porque cuando los saltos son muy grandes, hace más difícil la adopción, ¿no? Para todos. Para mantenerse actualizado, visita nuestro portal www.feedbackmedianews.com. Aquí podrán aprender muchísimo con nuestras notas informativas y entrevistas con reconocidos profesionales. Nuestra tercera pregunta sería: ¿cómo pueden los líderes fomentar una cultura organizacional sólida a través de la comunicación interna estratégica? Bien, interesante pregunta. Yo creo que, como te decía hace un ratito, si entendemos la comunicación como este aceite, digo yo, que lubrica todos los engranajes de una organización, los líderes sin duda son creadores de cultura y comunicadores. Quieran o no quieran, sepan o no sepan, los líderes son parte de a quienes los colaboradores miran y a quienes los colaboradores como responden. Me ha pasado muchas veces, y vos que tenés experiencia también, seguramente lo has escuchado, que cuando dicen, bueno, cambiás de jefe, cambiás de empresa, ¿no? Cambiás de sector, cambiás de empresa. Porque efectivamente los jefes tienen sus estilos, sus formas de hacer. Entonces, para responder la pregunta, yo creo que es importante que haya una línea clara de hacia dónde queremos ir con la cultura, qué tipo de prácticas y de cultura queremos en la organización, y ayudarlos a los líderes a que sepan eso, a que se entrenen en mejorar cómo hacen las cosas, y tenerlos en ese sentido como alineados, pero no desde la obligación o desde simplemente decirle que los tienen que hacer, sino si realmente nosotros queremos que ellos sean aliados, si realmente nosotros vamos por esa línea, tenemos que nosotros mismos como comunicadores, ahí sí me pongo con el sombrero del área de comunicación, tenemos que ponernos al servicio y decir, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a que conozcas, a que sepas, a que te saques las dudas, a que te entrenes en lo que te falta, en que lo hagas cada vez mejor, y también entender que va a haber mucha gente que no lo haga, ¿no? Hay organizaciones grandes que tal vez tienen, no sé, 700 líderes, 1000 líderes. Y va a ser imposible que todos sean excelentes creadores de cultura y excelentes comunicadores. Digo, hay gente que tiene otras habilidades y otras fortalezas y no le podemos pedir a todos lo mismo. Pero sí creo que ahí nosotros tenemos que hacer como ese involucramiento de poder escuchar qué necesitan, conocer cómo es la dinámica de su día a día, de su trabajo, de su equipo, involucrarnos en ese punto sí mucho de cómo funciona el negocio de nuestra empresa, el corazón de nuestra empresa, y ponernos al servicio. Y eso implica muchas veces salir del escritorio y no solamente centrarnos en el mail o en el canal masivo y formal, ¿no? Porque a veces las conversaciones que importan pasan por otro lado. Mi cuarta pregunta es: ¿qué beneficios específicos trae la implementación de plataformas corporativas más modernas, como Slack o Microsoft Teams, en cuanto a la comunicación interna? ¿Cuál es su opinión acerca de eso?
Bien, acá vuelvo a la distinción, ¿no? Cuando hablamos de comunicación interna, en tanto que comunicación entre colaboradores, comunicación entre equipos, entre áreas, para hacer un mejor trabajo, para trabajar articuladamente, para colaborar, para que la información fluya dentro de la organización, son la magia, o sea, son la magia, son la mejor invento de este siglo. Porque realmente la capacidad que tenemos de compartir, de colaborar, de hablar en grupos, de tener información organizada y abierta, realmente ha cambiado el paradigma de trabajo en las organizaciones. Y creo que es lo mejor que nos puede pasar, y las organizaciones que se resisten a ellos tienen serios problemas culturales. Porque en modelos organizacionales donde la información es poder y no se quiere compartir y no se quiere disponibilizar, y ahí se choca mucho con ese paradigma donde se democratiza y se abre mucho más la conversación. Ahora, entendidas como simplemente red social y canal de difusión y canal donde comunicaciones internas lo usa para llegar a sus colaboradores, creo que hoy todavía tenemos limitaciones en cuanto realmente a la efectividad de los canales, en cuanto a la gente lo usa para eso. Depende de vuelta mucho de la cultura, ¿no? En culturas donde hay plantilla más joven y digamos, ayornada a este tipo de tecnología, seguramente sea más sencillo. En culturas donde la gente se sienta realmente cercana offline, eso también se va a ver cercano online, es decir, que se traslada la felicitación, el reconocimiento, el compartir, el orgullo de pertenecer, las celebraciones, las novedades del área, todo eso creo que puede funcionar muy bien. Y también creo que, bueno, si hay organizaciones en las que no es el canal, hay que pensarlo seriamente, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué esperamos de esto? ¿Cuánto le podemos pedir al canal? ¿Y cuánto le vamos a pedir a la gente realmente que lo use por obligación o realmente por funcionalidad? ¿Cómo se puede asegurar que todos los niveles jerárquicos participen activamente de la comunicación interna para mantener una cultura organizacional inclusiva? Tiene muchos desafíos en el medio. El gran desafío es, todos queremos una cultura realmente colaborativa o abierta o inclusiva. Todas las organizaciones realmente se lo proponen, porque a veces cuando nosotros como comunicadores sabemos hacia dónde va el mundo, o tenemos esa aspiración, o tenemos como esas ganas de llegar ahí, impulsamos este tipo de iniciativas, ¿no? Y decimos, acá tenemos que tener una cultura más inclusiva. Pero a veces el liderazgo no está tan convencido de que quiera eso. Con lo cual, mi primera pregunta es, hagámoslo, empecemos a desarrollar y a desplegar estrategias en tanto y en cuanto estamos convencidos de que nuestra organización para allá va. Si eso está ok, o sea, si queremos desarrollar una cultura inclusiva, ¿cómo hacemos que todos los líderes participen? Bueno, yo creo que ahí hay mucho por innovar, por hacer, de vuelta salir del escritorio y empezar a dialogar con las personas y a involucrar y hacerlos realmente protagonistas de la comunicación. Y eso implica, por ejemplo, instalar prácticas y medios donde la voz la tengamos todos, donde podamos realmente tener espacios de decisión. Y hay mucha estrategia ahí por desplegar. Es una de las cosas que más me gusta, porque es, bueno, ¿quiénes son todos los líderes? ¿Para qué temas los vamos a hacer partícipes y para qué no? Porque a veces, en nombre de que todos hablen, ¿no? Todos opinamos de cosas que no sabemos, y eso, o que no opinamos lo mismo. Entonces, me parece que ahí está es muy importante que esta cabeza del estratega en comunicación, del estratega en cultura, pueda guiar a las conversaciones, pueda preparar el terreno para que esas conversaciones se den. Entonces tenemos que generar marcos, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué los vamos a hacer? ¿En qué instancias van a participar? ¿Hasta dónde? ¿Cómo podemos dejarles claro el panorama? Me parece que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es invitarlos a un juego donde las reglas ya las tenemos un poco organizadas, porque si no sabemos muy bien para qué estamos o qué tenemos que hacer, o no, digamos, me parece que tiene que ver con eso, que se súper puede hacer, pero que es importante. La decisión política de querer tener una cultura así
y realmente empezar a desplegar estrategias donde conversemos de verdad, todos. Ahora sí, la última pregunta y ya para cerrar con broche de oro. Cuéntanos, en tu opinión, ¿qué buenas prácticas recomendarías para mantener una comunicación fluida y transparente, especialmente en equipos híbridos y remotos, que tú sabes que esa es la nueva modernidad en la que vivimos ahora? Sí, tal cual. Y creo que sin duda nos ha presentado lindos desafíos para justamente cómo salir de lo que venimos haciendo y empezar a pensar con una caja de herramientas ampliada, ¿no? Algunas ya las fuimos nombrando, creo que las herramientas de colaboración y de conversación son muy positivas, digo, tener plataformas que nos permitan compartir información, conversar, eso es genial. Y también cortar, ¿no? Digo, porque a veces hay algunas organizaciones que van a medios más informales como WhatsApp. Y bueno, es como uno no termina nunca. En cambio, en Slack o en otro tipo de herramientas uno dice, bueno, esta es mi conversación laboral. Después también creo que yo al menos he visto que funcionan muy bien dinámicas guiadas, o sea, generar intencionalmente la conversación. Y para eso también las áreas de comunicación, de aprendizaje, de cultura, tenemos que intervenir y tenemos que facilitar esas conversaciones. Bueno, a ver, generemos dinámicas que tengan esto de construir equipo, pero que también podamos conocernos desde un lado humano, pero también que tenga sentido para las personas. Cómo animarlos a sumarse, ¿no?, a la conversación, que a veces también es difícil porque no todas las personas tenemos la misma inclinación, ¿no? Como cuando vamos a una fiesta y están los que se suben primero a la pista, pero hay otros que se quedan sentados y no interactúan. Entonces, ¿cómo invitamos a esas personas que están sentadas a la conversación? Tiene que ver con cómo nosotros podemos entender qué está pasando y cómo favorecerle esas dinámicas para que ellos se sumen y construyan equipo y por supuesto puedan ver las ventajas de hacerlo. Siempre pensar para mí en el propósito, en lo que queremos lograr, en para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer y generar estrategias alineadas a eso y no hacer, ¿no?, team buildings por hacer, sino simplemente, pero sí que tengan propósito. Son geniales, digo, no tengo nada contra los team buildings, son geniales, pero siempre que tengan una intención y que también se sostengan en el tiempo, ¿no? Esos tienen que ser parte de prácticas que se vayan instalando cada vez más en la organización. Muchísimas gracias, Susana, el día de hoy por acompañarnos. No se olviden que pueden seguir a Susana en su LinkedIn personal como Susana Casal. También la pueden encontrar en el Instagram de Rueda de Auxilio, @rueda-de-auxilio. La página web, ahí la van a poder estar viendo en pantalla. También en el LinkedIn de Rueda. También tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, un canal de YouTube y un podcast en Spotify. Perfecto, esos van a ser todas las redes y las van a estar viendo en pantalla, chicos. Y nada, muchísimas gracias, Susana, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por darnos el espacio. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y website www.feedbackmedianews.com.